Nos encontramos con Juan Luis Naval Molero en ese lugar que es ahora su hábitat, el espacio de la asociación Caepionis en el Castillo, como en tiempos lo fueron los 4 confines de su tienda o aquel archivo municipal entre humedades y legajos que se deshacían en las manos. Ante su nombramiento como hijo predilecto de Chipiona nos encontramos con el Juan Luis de siempre, el que disfruta con esos ratos de charla que dice echar de menos desde que dejó la tienda. En Juan Luis Naval todo es uno, el comerciante, el activista social, el hombre del baloncesto, el del compromiso político, el de la blanquiverde y antes que nada el perseverante historiador que se echó a la espalda la herencia de Carmona Bórquez y Espinosa Pau. Después de más de medio siglo de investigación navegando en las procelosas aguas de la incomprensión, hoy ve que si algo ha logrado es cambiar la mentalidad de este pueblo, haberle enseñado a amar su historia y luchar por su patrimonio. ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo se pasó de décadas oscurantismo, ignorancia y desinterés? Ahora es el momento de contarlo, haciendo que todo aquello que ha ido sabiendo o descubriendo sea público, salga a la luz y llegue a la gente, porque es imposible querer lo que se desconoce. En pocos días el Pleno del Ayuntamiento de Chipiona va a tratar el nombramiento de Juan Luis Naval Molero, el cronista de la villa, historiador local, como hijo predilecto de Chipiona. Juan Luis está con nosotros. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras estos días? Supongo que un poco abrumado, ¿no? En cierto modo un poco abrumado, sí, tú has dicho la palabra. La gente me para a cada momento por la calle preguntándome, felicitándome y preguntándome por el tema de la firma, porque también se están recogiendo firmas y demás. Todo el mundo, por lo menos a mí, me dice que sí, que es merecidísimo y demás. Y para mí significa mucho, pero porque hijo predilecto de una ciudad, yo creo que es la condecoración más grande que le pueden dar a una persona dentro de su pueblo. Entonces, no todo el mundo ha llegado a ser hijo predilecto, ni muchísima gente. En concreto aquí en Chipiona, la mayoría de los hijos predilectos son hijos adoptivos y predilectos. Han sido gente que han sobresalido mucho en lo que es la historia de Chipiona, como el doctor Tolosa Latú, Padre Lechundi, en fin, grandes personajes de nuestra historia que no eran de Chipiona. Se le pidió hacerlo hijo adoptivo y a la vez hijo predilecto. Pero hijo predilecto de Chipiona, en realidad, hasta ahora solamente hay 2, Rocío Jurado y Manuel Gutiérrez Américo. Juan Luis, además, si ya es algo que es la máxima aspiración de un ciudadano, ¿no?, la de ser hijo predilecto de su tierra, o una de las máximas aspiraciones, supongo que para alguien que ha entregado su vida a la historia, al patrimonio local y a su pueblo, bueno, ya eso es el culmen a toda una vida, ¿no? Pues sí, en cierto modo, me acuerdo que algunas veces me has dicho, personalmente me has dicho, Juan Luis, tú cada vez que intervienes en la televisión, en una entrevista o lo que sea, siempre das tu toquecito, ¿no? Entonces, lo voy a volver a dar. Yo llevo desde los 13 años tratando de recopilar y poner al descubierto la historia de Chipiona, que yo no me he inventado nada, lo que he hecho es buscar. Anterior a mí ha habido gente también que lo han hecho, pero lo que yo me he diferenciado, y no por yo ponerme flores, con otra gente que se han dedicado a la historia de Chipiona, es que lo que yo he conseguido lo he compartido, mientras que otros lo han estudiado y demás, pero se lo han quedado para ellos, para, no sé, qué objeto tiene tener la historia guardada. Sí, la función tuya fundamental me ha sido, yo creo que lo que te ha movido es sacar a la luz, ¿no? Justamente. Por así decirlo, ¿no? Sí. La gente no es conocedora hoy en día, siguiendo con este tema, la gente no es conocedora hoy en día del oscurantismo total que había sobre la historia de Chipiona, pero no hace tanto tiempo, hace escasamente 2 décadas. Sí, sí, sí. Yo creo que incluso los primeros 20 años vuestros, por diferentes circunstancias en la asociación, no conseguisteis sacarle todo el partido que os hubiera gustado, y ahora es cuando todo esto está floreciendo, ¿no?, está dando resultados. Pero es que hace 20 años nada más, muchos de los que hablan ahora con nosotros, hay concejales en la corporación que hace 20 años eran unos niños, ellos no saben que no se sabía de la historia chipiona prácticamente nada. Sí. La verdad que es así. Yo recuerdo al principio de yo comenzar con el tema de la historia de Chipiona, que el que más me alentaba en el tema era mi padre, porque también le gustaba mucho. La gente entraba en la tienda, me estoy refiriendo a años 58, 60, 65, por ahí.
y había mucha gente que entraba en la tienda y yo era una esponja, yo lo cogía todo, tanto la forma de hablar, la anécdota que contaba. A propósito, iba muchas veces a casas de gente tan mayores y los grababa con idea de que eso no se perdiera, pero ellos no les daban la mayor importancia. En esa época, años 60, 65, por ahí, el interés de la gente estaba en trabajar y darle de comer a sus hijos y poquito más. Prácticamente eso, porque ni siquiera tenían la mente abierta a que sus hijos tenían que estudiar y que para el día de mañana tener mejor preparación y demás. Yo recuerdo que mi padre entonces organizó junto con Manolo Castro y con don Justo Mazot un servicio de autobuses que llevaba a los niños desde Chipiona hasta Sanlúcar al instituto, porque los padres de los niños no dejaban que se fuese en un autobús el niño de aquí a Sanlúcar a ver qué es lo que le podía ocurrir y qué es lo que hacía mientras tanto en Sanlúcar. Entonces, gracias a este movimiento de estas tres personas que he dicho, se consigue en un principio llevar a los niños de Chipiona a Sanlúcar a que tengan la posibilidad de estudiar y luego consiguen de sacar una especie de, no sé cómo se llama, una cosa adjunta al Instituto de Sanlúcar que se hizo en las casas baratas con idea de que los niños tuviesen la oportunidad de estudiar en Chipiona. Sí. Para mí eso es una cosa importantísima en lo que ha sido la cultura y la educación en Chipiona. Pues insisto en el tema este que estaba, Joli, porque ahora todos somos ecologistas y no nos acordamos que hace 2 décadas a los ecologistas poco menos que se le tiraban piedras aquí en Chipiona. Claro. Las cosas como son. Eran absolutamente incomprendidos y a vosotros pues os ha sucedido otro tanto. Hace escasamente 2 décadas y media, prácticamente vosotros trabajabais altruistamente con muy poco reconocimiento. No solamente con poco reconocimiento, sino incluso con, no sé cómo decirte, trabas sí, y obstáculos. Porque ¿verdad? Cuando nos metimos, que desde el año 79 comenzamos, o quizá antes, con el tema de la arqueología, empezamos a ver los diferentes yacimientos que había en Chipiona y demás. Los dueños de los campos de la finca, como no tenían tampoco mucha idea de qué era eso de la arqueología, nos dejaban entrar y nosotros investigábamos, veíamos y demás. Pero claro, cuando llegó el momento, por ejemplo, del alfar romano del Olivar, que ya aquello era un yacimiento de una importancia ya mayor, pues tuvimos que dar conocimiento a Cádiz, a Cultura de Cádiz. Cuando ya Cultura de Cádiz vino y presentó aquello y demás, pues claro, los problemas ya no eran como hasta entonces. Ya el dueño no nos veía con buenos ojos a nosotros, el mismo ayuntamiento tampoco nos veía con buenos ojos porque le creábamos una serie de problemas a lo que es urbanismo, porque cuando aparecía cualquier objeto, cualquier resto antiguo en una obra, pues enseguida callarse todo el mundo, no se vayan a enterar esta gente de la asociación y metan la pata, en fin. Nosotros hemos estado en cierto modo mal mirados por un sector de la sociedad chipionera. De la sociedad chipionera y sobre todo de la construcción, porque mucha gente de la sociedad son partidarios de que nosotros nos metamos, pero luego cuando el dueño eres tú, ya no te gusta tanto, ¿eh? Entonces eso nos ha ocurrido en más de una ocasión. Y quizá de parte de la clase política también en su momento. También, por supuesto. Juan Luis, ¿cuál es la cualidad que a ti te ha llevado a todos estos años de trabajo y, bueno, a los frutos que has obtenido al cabo de este tiempo? ¿La constancia, la curiosidad? Sí, bueno, mi padre siempre decía que mi hermano Eduardo era bastante más inteligente y lo es bastante más inteligente que yo, pero decía que yo tenía mucha constancia y que lo que yo me proponía lo conseguía. A mí me ocurrió lo siguiente, además de escuchar a mi padre hablar de historia y demás, tuve la suerte en aquella época de conocer, es que era amigo mío desde la niñez, a Roberto Mellado Martín, que falleció luego haciendo servicio militar. Este me dejó un libro sobre don Miguel Espinosa Pau, y el libro se trataba sobre el cambio de la leyenda del escudo de Chipiona, que anteriormente tenía Escipionis Turri, y ahora, actualmente, gracias a la labor de la asociación de José Florido Río y mía, hemos estado hoy 18 años
tratando de hacerle el cambio porque veíamos que en realidad estaba equivocado, que no era Escipión el que No hizo pasó por aquí, la torre de Escipión, pasó de lejos. sino que fue el cónsul Caepión. Y, en fin, para mí es un orgullo bastante grande el que cuando yo me asomo al salón de actos del ayuntamiento veo que el escudo de mi pueblo, la leyenda que tiene, la tiene gracias a que yo me moví en ese momento. Juan Luis, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, muy dinámica. Yo no he parado nunca un segundo. Quizás, como se suele decir, siempre un rabo la lagartija, y no he parado nunca. He estado siempre metido en muchísimos movimientos. En un principio me metí y fundé el baloncesto cuando Chepiona no se tenía idea de lo que era siquiera el baloncesto. Es más, se pensaba en aquel tiempo que el baloncesto era un juego de niñas. Estoy hoy con la pelotita tirando a un aro, no era una cosa que se considerara deporte. Y luego ya me metí en un club juvenil, enseguida me hicieron presidente del club juvenil aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Agua. Y ya te digo que constantemente una cosa tras otra. Tu personalidad se forja siempre en la niñez normalmente, ¿no? Cuando Sí. la niñez ya cercana a la adolescencia es cuando se va culminando la forja de la personalidad. Un poco entre el colegio y la familia, ¿no? Es como se forja la personalidad del individuo. Un poco en tu caso también es así, ¿no? Sí. Bueno, mira, has tocado un tema que yo siempre me lo he preguntado. Ahora los niños en los colegios, pues claro, entran en un colegio y no tienen un profesor, sino que tienen 4 o 5 profesores para cada un profesor de matemáticas, de filosofía, en fin, de geografía, de lo que sea. Antiguamente el mismo profesor te lo daba todo. Entonces yo comencé en el Colegio de las Pastoras y allí pues hasta los 7 o 8 años que estuve allí. Después pasé al Colegio de los Franciscanos aquí en la calle Fray Bardomero con el padre Ángel Nebreda. Igual, el padre Ángel Nebreda podía tener 60 alumnos, que hoy son 20 y tantos los que tiene. Bueno, hoy en día saldría 60 en los alumnos, telediarios. Y ahí tenía desde 4 o 5 años hasta 14. Y estábamos todos juntos. O sea, a la hora de jugar, jugábamos lo mismo un niño con 4 o 5 años con uno de 14, en los recreos y demás. Y a la hora de darnos, de impartirnos las diferentes asignaturas, pues claro, estos profesores, para poder mantener a raya a esa cantidad de niños, tenían que ser bastante, no voy a decir severo, pero bastante tajantes a la hora de hacer las cosas. Eso me llevó a mí a que tanto en el Colegio de las Pastoras tuve a una monja que se llamaba la Madre Remedio, que se acordarán alguna gente, luego tuve al Padre Ángel, y luego ya cuando empecé a estudiar el bachiller, ya con 11 años, me tocó, yo creo que tuve la suerte, pero también una persona muy tajante, que era don Javier Fernández Azuar. Y este don Javier Fernández Azuar venía de Marruecos, donde se acostumbraba a tener muchísima disciplina, más disciplina todavía que con el Padre Ángel, que con la Madre Remedio. Aquello era tremendo, aquello era... A veces cuento alguna que otra historia de lo que nos pasaba con este hombre, la gente se queda que no se lo cree. Juan Luis, tu interés por la historia y el patrimonio, entonces viene un poco de, en algún momento, los conocimientos que tú ibas adquiriendo en el colegio, o también por tu padre, por tu familia. Sí, mi padre fundamentalmente. Siempre le ha gustado, ¿no? Sí, siempre le ha gustado. Y luego don Javier era un profesor de historia muy bueno. Tanto que recuerdo que estábamos en la calle Larga, en Las Palmeras, y ahí estaba también don Antonio Peña, y recuerdo que cuando don Javier daba las clases de historia, la contaba también con tantos detalles y eso, que los niños del otro colegio se pasaban para escucharlo, que eso no es muy normal. Y entonces por las mismas ventanas y demás se ponía a escuchar a don Javier hablando de lo que era la historia general, ¿no? Porque te digo que lo que es historia de Escipión, a mí me la descubre ese libro, el libro de Caepión Isturri de don Miguel Espinosa. Hablando de tu vida dentro de la sociedad chipionera, Juan Luis, me he dado cuenta
esta mañana, analizándolo así brevemente, porque tampoco he tenido mucho tiempo, me he dado cuenta de que has ocupado muchos cargos, pero yo he utilizado otra palabra, que no has rehuido los cargos. No. Porque es habitual que la gente, en unos casos por falsa modestia, en otros quizás bueno, a lo mejor por falta de valentía o por falta de tiempo, también puede ser, normalmente sean reacias a ocupar los cargos. Tú, sin embargo, has sido presidente del Juventud de Regla, de los salones parroquiales del club, has sido presidente bueno, de la Asociación Cultural CAE Pioni, secretario local del Partido Andalucista, concejal en la corporación con 2 partidos en diferentes momentos, eso entre otras cuestiones. Sí, sí. O sea, que no has rehuido los cargos en absoluto. No, no he rehuido los cargos, a pesar, que te voy a hacer una objeción ahí, a pesar de lo del tiempo. Yo creo que lo del tiempo es una excusa en la mayoría de la gente, en no tener tiempo, porque yo era quizás de la gente que menos tiempo tenía dentro de mis amistades y demás, porque yo tenía un negocio que a la vez que yo empecé con mi madre en el negocio con 11 años. Con 11 años yo ya seguía estudiando el bachiller dentro de la tienda. Es decir, entraba una persona, yo la atendía, sobre todo las mujeres, porque mi tienda era un sitio donde entraban muchas mujeres, la atendía y una vez que terminaba, si había un espacio de 8 o 10 minutos, eso, yo me ponía a estudiar. Tenía el libro debajo del mostrador, yo me ponía a estudiar. Y a pesar de eso, que eso me llevaba toda la mañana y toda la tarde, yo lo que tenía era el mediodía. Que al mediodía prácticamente, por eso tuve una serie de problemas en la calle, al mediodía prácticamente todos mis amigos o trabajaban o estaban en el colegio. Y luego la noche, que también me han ocurrido muchísimas cosas durante la noche porque yo he sido, contrario a lo que le parezca a mucha gente, muy nocturno. Mi tienda se cerraba a las 10 de la noche y mi padre no me iba a decir a las 10:30 tiene que estar aquí, sino que me daba plena libertad para volver cuando yo quisiera. Entonces me daba muchas veces las 12, las 1 y las 2 de la noche en aquel tiempo. Bueno, supongo que ese tiempo en la tienda te habrá ayudado también a gestionar el tiempo, que es algo que hoy en día está muy valorado, claro, y muy apreciado, y que mucha gente debería de ponerse a ello. Claro, el tiempo... la gestión del tiempo, el aprovechamiento, claro, ¿no? Por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahora, últimamente son muchos años, pero prácticamente desde que me casé, al poco tiempo me hicieron cronista, bueno, tardó un poco, pero vamos, yo ya tenía la afición de la historia y demás, entonces yo soy una persona que prácticamente ve muy poco la televisión, muy poquísimo. Yo por las noches me dedico prácticamente a arreglar fotografías de Escipiona, ordenarlas, a escribir sobre cualquier tema que se me viene a la mente o que la gente me llama y demás, que con respecto a eso, yo recuerdo que al principio yo me dedicaba a buscar gente que me pudieran informar de cosas de Escipiona y que me trajeran documentos y demás, pero luego pasó un tiempo en el que ya la gente sabía mi interés y demás, y ya yo no iba a buscar la información venía a mí, venían la gente, tanto a mi tienda como aquí a la asociación, a traerme información, oye, que en tal sitio apareció esto, que en tal sitio hay esto, que ya fue al revés, la información venía a mí en vez de yo. Sí, ese es el cambio que hemos notado en las últimas décadas, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente. Aparte, la tienda venía muy bien porque centralizaba el lugar de atención. Yo que he pasado por allí miles de veces, recordaba la habilidad, evocaba yo ahora, ¿no? La habilidad tuya para atender a las personas, generalmente mujeres que a lo mejor estaban comprando ropa interior y a lo mejor estaba allí uno esperando para que tú le explicaras un recorte de prensa o cualquier cosa de esas características. Eso también había que saber hacerlo. Hombre, yo para eso tenía siempre muy buena mano izquierda. Sí, sí. Porque, claro, y sobre todo yo creo que un mostrador da mucha psicología. Y yo he visto mucha gente que se han acercado a mí a preguntarme, yo nunca le he negado información a nadie ni a explicar a nadie. A lo mejor le he dicho, oye, vuelve más tarde o porque en este momento estoy ocupado o lo que sea, pero negarle información nunca. Entonces, la tienda es un sitio, para mí, que fue una mina de información, pero de cualquier tipo, no solamente de fotografía, de documentos, de gente contando anécdotas, de gente
como yo le decía muchas veces a Matías, el cura, le decía, Matías, te estoy quitando el sitio del confesionario, vienen las mujeres a confesarse aquí. Porque es que me contaban algunas cosas que, era, que decía yo, bueno, ¿y yo qué hago? Pero yo la aguantaba y digo, bueno, esta mujer quiere desahogarse porque me cuente lo que me quiera contar, aquí estoy. Es un poco la función del pequeño comercio, Sí. que tú has luchado también mucho por, Claro, sí, dentro por de la asociación de situación un comerciantes. poco de desventaja con los grandes centros comerciales, ¿no? Justamente, Ese trato humano que ahí se va perdiendo un poco la esencia de pueblo, ¿no? sí. Eso también supongo que a ti, que eres muy, Hombre, muy de la tierra. a mí me gustaba mucho el trato. Yo sí he hecho algo de menos desde que cerré la tienda, es el trato con las personas. Porque allí había montones de gente. Muchas veces se oye hablar de en la televisión y eso de la trastienda, ¿no? La trastienda. Y la verdad que mi casa o mi tienda también tenía su trastienda. Y allí se juntaban mucha gente a hablar, a preguntar, Me estoy tanto riendo. a mí como a mi padre. Me estoy riendo porque diciéndolo tú lo estaba yo pensando. Imagínate cómo era la cosa. Ya antes tu padre, sí. Ya en la época tuya sí que fue una trastienda con mucho movimiento político, hay que decirlo, ¿eh? Sí, claro, también me metí en política, que también, eso también era, para mí, yo siempre lo consideraba un arte. Estar en política y que la gente, porque yo estuve en política bastante tiempo, y que la gente no te censurara, voy a decir esa palabra, no te censuraran, era difícil, ¿eh? O no te Era vetaran, difícil, o no te porque vetaran. normalmente cuando tú estás en un partido, los del partido de enfrente, pues este es esto y lo otro. Si está en el otro, y no, yo no tuve nunca problemas de clientes que se molestaran porque yo estuviese metido en política, no lo tuve. Que hay otra gente que sí sé que lo han tenido. Bueno, Juan Luis, algunos temas así concretos que no me gustaría pasar de largo, luego volveremos con ese asunto. El mundo del baloncesto, yo sé que tú eres, Sí. bueno, para ti es una parte importantísima de tu vida. Sí. El baloncesto ocupó una parte muy importante de mi vida y sobre todo después de morir Roberto. Yo me encontré en una situación difícil y me arrimé al baloncesto y ahí conseguí una serie de amistades y demás y ocupó una parte muy importante. Yo recuerdo, porque ¿verdad? Yo empecé, os voy a decir, la primera vez que nosotros jugamos a baloncesto, jugamos en el bar Tani de aquí de la playa, cuando en el invierno quitaban eso, quedaba una esplanadita donde se sentaba la gente. Bueno, pues sobre el mostrador poníamos una canasta y allí jugábamos a baloncesto. Increíble. Te voy a hacer una idea. No habrá fotos de eso. No hay fotos de eso. Vaya. Luego pasamos a la avenida de Jerez, Villacaña, y poníamos los aros de un árbol a otro y aprovechábamos el suelo de aquello para jugar. Que de vez en cuando pasaba un coche, pues se cortaba el partido o lo que sea, pasaba el coche y ya seguíamos nosotros Eso no jugando. concuerda mucho con que los franciscanos trajeron el A baloncesto a continuación Chipiona. ya trajeron los franciscanos eso, más o menos. Pero ya antes se jugaba. Nosotros sí, nosotros jugábamos antes de que el campo de los franciscanos estuviese hecho, jugábamos. Es más, llegamos a jugar porque sabíamos que había un campo en el campamento Puente Suazo. Íbamos allí, hablábamos con los encargados y en el campamento Puente Suazo jugábamos más de un partido allí en el Pinar, antes incluso de jugar en regla. Bueno, esto ya es una cosa un poco técnica. Juan Luis, jugar de base en baloncesto imprime carácter también, ¿no? Sí, claro, yo jugaba Te de base. responsabiliza, ¿no? Un Claro, poco. sí. Sí, claro, porque es que el base es el que dirige prácticamente todo el juego. Y a mí me pasaba mal, no solamente jugaba de base, sino que jugaba de base y a la vez era el entrenador. Y claro, yo muchas veces me quedaba, yo veía que yo podía jugar mejor que el que yo había puesto de base, pero decía, si estoy de entrenador no voy a quitar al otro para ponerme yo, me daba apuro de que dijera, "No, como tú eres entrenador te quitas al otro y me metes a mí", ¿no? Y ¿verdad? He sabido conjugarlo y la verdad es que en el baloncesto yo he querido muy buenos amigos. Yo he notado aquí precisamente antes de venir, y está anotado, luego te lo voy a enseñar. Yo como era espectador de esos partidos, De aquella algunos, época. muy pequeñito era, recuerdo, luego pensando, me ha sorprendido eso que tú has dicho,
qué bien lo llevabas con, por ejemplo, con Manolo Cascovelo, Sí. cómo repartíais el tiempo, porque hay que reconocer que siempre somos egoístas. Claro. Los practicantes de cualquier deporte colectivo, jugar. la pizquita de egoísmo siempre la tenemos y además no es malo, es necesario Sí, claro. y es sano. Lo malo es cuando se exacerba, entonces ya... Pero a mí me sorprendía y yo he hecho memoria ahora de eso. ¿Cómo repartíais los minutos Pues entre mira, los dos? Pues mira, yo pensaba que de eso no se daban cuenta la gente, porque a veces el equipo era un equipo de jugadores, pero además era un equipo de amigos. Entonces a mí me sentaba mal que alguien que se había llevado toda la semana a lo mejor entrenando, pues cuando llegara el domingo que yo pusiera a los mejor, no los que habían entrenado mal. Y a veces yo ponía gente, cuando veía que nos poníamos a lo mejor un poquito por arriba, pues ponía gente que a lo mejor no eran tan buenos, pero que sí eran más aplicados a la hora de ir a entrenar. ¿Hacían más por el grupo? Hacían más por el grupo. Entonces esa gente que hacía más por el grupo, yo de alguna manera tenía que compensarlo. a cambio de dejar a lo mejor sentado a alguien que jugaba mejor. Pero, Eso hoy se enseña en los cursos de entrenadores de deporte base. Claro. Se enseña eso. Eso que hacía que el grupo no se dispersara, porque si tú coges un grupo que eran 12 jugadores y tú pones siempre a los cinco mismos, cuando tú llevas 8 o 10 partidos, los otros dicen, bueno, que iba a venir a entrenar a Zanani porque yo no vengo a entrenar para que no me pongan, ¿no? Ahí hay una figura... Era difícil conjugarlo, y más en un grupo donde tú te sacrificabas para entrenar y te sacrificabas echando tu tiempo, que no es como ahora en algunos sitios que están ganando un dinero por jugar. Nosotros no ganábamos dinero, al contrario, nos costaba el dinero entrenar y nos costaba el dinero salir de Chipiona, porque siempre poníamos el coche de Juan Carlos Clavé y el mío para salir. Ahora Con un riesgo de que muchas veces, o la mayoría de las veces, si en vez de ir 10 íbamos 12, pues llevábamos el coche con 6, que a veces, recuerdo, nos paraba la Guardia Civil y demás, le decíamos lo que íbamos y nos dejaba pasar, pero que el riesgo lo teníamos. Juan Carlos Claver, Juan Luis Naval, Juan Carlos Claver, ahí en el mundo del baloncesto, luego posteriormente habéis tenido una amistad Sí. y colaboráis muchísimo en muchas cosas, yo lo sé. Me hacía gracia eso de que os cambiabais. Un año uno. Un año era uno entrenador y el otro presidente, y después os cambiabais, Claro. y las tornas eran al revés. Sí, sí, porque claro, como yo era entrenador y sabía conjugar bastante bien para que no se molestara a nadie el tema del juego. Pero claro, yo era joven y yo quería jugar también. Entonces yo decía, bueno, yo este año no voy a jugar, me voy a dedicar expresamente a hacer... Pero el año que viene tenía que ser tu entrenador, le decía yo a Juan Carlos, Claro. incluso a Luis Franco, que también Sí, lo sí. cogimos un año. Y No hay más cera que la que arde. Claro. O sea que, Juanlu, vamos a hablar de la Asociación Cultural Caepioni. ¿En cómo se crea? ¿En qué momento se crea? Supongo que como tantas otras cosas, primero empieza a andar y después se constituye, ¿no? Formalmente, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de 41 años. Se constituye en 1978. Quiere decir que funcionaba antes. Claro, funcionaba antes, desde el 75, 76. Vais para el medio siglo. Cuando nosotros, cuando muere Franco, nosotros sale una ley de asociaciones. Entonces en esa ley de asociaciones se apuntan mucha gente y se hacen asociaciones pensando más bien en política. Nosotros hicimos una asociación cultural. ¿Qué ocurrió? Que enseguida, no creo que es como ahora, enseguida el gobernador civil pidió a la Guardia Civil una referencia de quién éramos nosotros, las aficiones que teníamos, qué hacíamos y demás. Cosa que la mayoría de la gente de la asociación no lo sabía, porque el Guardia Civil iba a mi casa, a la tienda, y me dice, mira, para no molestar a los demás, dime tú de esto y lo otro. Y entonces yo era el que decía todas esas cosas, y entre lo mejor Lucas, 2 o 3, eran los que sabíamos eso, pero los demás no sabían que la Guardia Civil nos había preguntado a nosotros por todas las cosas más íntimas de los juegos, las aficiones que tenía cada uno. No era tan fácil montar una asociación. Nos la aprobaron y cuando nos la aprobaron la gente empezaron a decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Y demás. Se apuntaron mucha gente. Contrario a lo que ocurre hoy, en la asociación entonces había casi tantas mujeres como hombres.
no entiendo. ¿No has conseguido Yo encontrar una algunas veces de explicación? broma le digo a la gente que yo quitar el cartel que tenéis puesto ahí en la puerta de mujeres, no, porque no vienen las mujeres. Pero no sé por qué. Empezando por mis mismas hermanas. Mis mismas hermanas estaban en la asociación. Pero claro, a uno le entra luego en una dinámica y lo va dejando, se va esto, y no. Pero había muchísimas mujeres en ese momento. Bueno, yo te he entendido que se creó con vista política la asociación. No, pues no fue. Lo que ocurre es que luego ya llegó el año 79 y nosotros veíamos que lo que era la cultura, sobre todo en Chipiona, estaba muy dejada. Y entonces dentro de la asociación dijimos, vamos a hacer un grupo político, que era el Grupo Independiente Salmedina, y gente de esta asociación, pero el grupo político lo formaban gente de la asociación y gente que no eran de la asociación. Incluso gente del campo, fuimos a llevar de conejos y demás, y se apuntaron gente en el grupo. ¿Qué ocurre? Que allí había gente de todo tipo, había gente de derecha, gente de izquierda, un grupo independiente, claro, eso era difícil de llevar. Y entre otras cosas, ¿qué nos ocurrió? Que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, sacamos en un principio 2 concejales, que era Lucas del Moral y José Floridor Río. Cuando se hace el reparto de delegaciones, Miguel Bardé, que era entonces el alcalde, pues llegó en el primer pleno y dice, bueno, pues voy a repartir delegaciones, que por cierto, el alcalde más democrático, en mi forma de ver, ¿verdad? Porque repartió delegaciones para el equipo de gobierno y para la oposición. Todo el mundo tenía, los 17 concejales del ayuntamiento tenían delegación. Me gustaría a mí saber cómo se entendería eso en Cádiz o en otros lugares donde, Yo no sé eso cómo se entendió. se mandaba, ¿no? Claro. Entonces Miguel Valdés dio delegación a todo el mundo y en este primer pleno dice, fulano, la delegación de urbanismo, al otro, delegación de esto. Y cuando llegó el momento que le dieron a Lucas y a Río las delegaciones, dijeron ellos dos, no, pues nosotros no queremos esa delegación, no recuerdo ahora mismo qué delegación era. Y dice, ¿por qué no? Y dice, no, pues tú la tienes. Y entonces le preguntamos a don Bernardo Soane, que era entonces el secretario, si era obligatorio coger las delegaciones que te asignaban o no era obligatorio. Dijo que no, que si tú querías las cogías y si no querías no las cogías. Entonces, ¿qué ocurre? Que dijimos, no queremos esa delegación porque nosotros queremos la delegación de cultura y fiesta. La idea nuestra era la cultura. Y entonces cogimos la delegación, pedimos la delegación de cultura y educación que iban juntos, y fiestas y parques y jardines que iban juntas también. La idea nuestra era embellecer pueblos, que fue entonces cuando se consiguió por primera vez poner las calles de Fray Bardomero de flores. Eso fue porque nosotros nos movimos en aquel momento. Era más amplio el hecho porque se hicieron más calles, la calle, el Callejón del Conde, Pérez Galdós, la calle Agustina de Aragón, todo eso se puso de maceta, hasta que luego se ha centralizado prácticamente nada más que en esto. Y con respecto a la cultura, pues había entonces un presupuesto de 60.000 pesetas para cultura, que con 60.000 pesetas no había ni para empezar. Y claro, el interés nuestro en presentarnos las elecciones no era precisamente coger, ¿qué te digo?, urbanismo, obras y urbanismo, que todo el mundo es la joya de la corona de cualquier ayuntamiento. Cuando el resto de los concejales vieron que nosotros lo que queríamos era cultura, parques y jardines, ponían una cara como diciendo, esta gente, ¿para qué se han presentado? Para esto no dándole la más mínima importancia. Bueno, luego hay una especie de travesía al desierto. Hay una serie de años ahí trabajando de una forma, bueno, pues muy callada, dentro del archivo municipal, sacando a la luz cosas. Sí. Ahí es un trabajo un poquito de... Sí. Un trabajo, un esfuerzo. Claro, ese fue, fíjate, por eso te digo lo que te decía antes del tiempo. A ver si recuerdo quién era el concejal, me parece que estaba Pepe Moreno. Le pedimos un permiso para bajar, ¿verdad? Porque ya antes con Río, que era delegado de Cultura, pues estuve yo un tiempo bajando al archivo, viendo alguna que otra curiosidad y demás, pero el archivo estaba, te puedo hacer una idea, que yo no tenía organización de ningún tipo. Pero luego se arregló el archivo, que vinieron gente de Diputación,
y le pedimos permiso a Pepe Moreno para bajar al archivo, que estaba entonces en el sótano del ayuntamiento de la plaza de la iglesia. Nos lo concedió y vamos allí. Entonces ya comenzamos un poquito más ordenados. Dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Y dijimos, bueno, vámonos a lo más antiguo. Claro. Cuando nos fuimos a lo más antiguo, entonces recuerdo que estaba Leonor González Guzmán, estaba al cargo de la fotocopiadora del ayuntamiento, y le decíamos, sácanos una copia de esto, y sacábamos fotocopias de estos documentos tan antiguos. Pero claro, como estaban en castellano antiguo, nos sorprendió aquello, porque cuando nosotros le sacamos la fotocopia de aquello, no entendíamos ni papa de lo que ponía. Y dijimos, bueno, pues ahora tiene castaña, después de lo que nos ha costado conseguir que nos dejen entrar aquí para investigar, que no sepamos qué es lo que pone aquí. Entonces yo me propuse con José Antonio Mellado, de Discos Mellado, me propuse de que yo tenía que saber lo que ponía allí, aunque me costara lo que me costara, pero que yo lo iba a hacer. Entonces, una de las fotocopias me la llevaba, era en verano, me la llevaba a la playa, y me llevé un mes para saber lo que ponía en una hoja, en un folio. Un mes, porque veía una, esto que pone una, dejaba en hueco la otra, esto parece una R, esto parece, y tardé un mes, pero al mes cuando yo vi lo que allí ponía, me entró una satisfacción tremenda y unas ganas de entonces seguir más. A continuación entonces hemos seguido transcribiendo constantemente. Como José Antonio, no hay otro que transcriba, porque ha cogido una... Mira, porque yo, además de transcribir, escribía artículos y demás, y hacía uso de muchas transcripciones suyas. Ha cogido una destreza ya. Claro, en pero el José Antonio ha cogido una destreza que yo he visto profesores de universidad y gente que han estudiado historia y no tienen la destreza que tiene José Antonio transcribiendo. Eso es increíble. Bueno, después de todo ese tiempo, Juan Luis, llegamos a un momento en la Asociación Cultural Caipionis en la que tenéis un espacio aquí en el castillo, habéis ido creando, entre comillas, una especie de museo, un lugar donde vais mostrando a la gente que lo visita, claro, pues gran parte de lo que habéis ido recopilando en todos estos años, que ya digo que es medio siglo. Sí, claro, es que es medio siglo recopilando, buscando cosas y demás. Y volviendo a la teoría mía, yo decía en la asociación, bueno, esto está muy bien para nosotros, que nos guste y demás, pero esto tiene que trascender más y que todo el pueblo y todo el que quiere, sobre todo el que le guste, que pueda verlo y saber la historia del pueblo. Entonces, en 2011 creo que fue cuando nos cedieron el local donde estamos ahora, y aquí hemos ido exponiendo no todo lo que tenemos, porque tenemos otro sitio, tenemos un almacén donde tenemos muchísimas cosas más que por falta de espacio no lo podemos poner. Entonces lo que hacemos es que de vez en cuando quitamos una exposición, ponemos otra, quitamos unas piezas arqueológicas y ponemos otra, y vamos cambiando poco a poco. Es un punto de reunión, un punto de encuentro, tenéis ahí un grupo constante más o menos de 10, 12 colaboradores que venís regularmente aquí, ¿no? Sí, sí. Unos días más, otros días menos, según la... Además, yo siempre lo digo, yo por parte de la asociación he tenido muchísimo apoyo. A lo mejor si yo no hubiese tenido la asociación detrás, a pesar de la constancia que yo tengo, quizás me hubiese aburrido, porque algunas veces trabajas un día, otro, sin remunerar todo, que eso también es muy importante, que todo lo que hemos hecho es sin remunerar nada. Y ves tú a lo mejor la poca asistencia a cualquier acto o a cualquier conferencia o lo que sea, y dices tú, estamos aquí trabajando un día y otro y no responde la gente, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte, sobre todo yo, que me lo dicen todos mis amigos, no de aquí de Chipiona, sino de fuera, profesores de universidad, de institutos, de gente que conozco fuera, y me dicen, yo no he ido nunca a una presentación de un libro que haya más gente que en la presentación de un libro tuyo. Eso me lo dicen todos. Sí. Y por lo tanto yo no me puedo quejar, porque yo cada vez que he hecho una presentación de un libro en Chipiona ha habido un mínimo de 300 personas. Eso no es fácil de conseguir. Son actos que parece que el pueblo los ha hecho suyos, claro, que al final es lo que vale. Pero eso, en cierto modo, obedece al contacto que yo he tenido constantemente con la gente. Claro. Que aquí algunas veces han presentado libros de gente muchísimo más importante que yo, pero claro,
no tiene el contacto que yo tengo con el pueblo, y entonces a lo mejor tuve una presentación de un libro y ve 20, 30, 40 personas. Juan Luis, vosotros desde la asociación, tú particularmente también, siempre has estado reclamando que se invirtiera en patrimonio en Chipiona, Sí. en todos los sentidos, ¿no? En edificios, en arqueología, y fíjate que ahora hemos llegado a un momento en el que quizás debemos decir que estamos de enhorabuena, ¿no? Hombre, Porque claro. se ha hecho una inversión realmente importante en dos fases diferentes, está ya de muchísima enjundia, ¿no? Y hay perspectivas bastante buenas de continuar. Sí, sí. Es un yacimiento arqueológico en el que Chipiona está encontrando una parte importante de su identidad, ¿no? Y ahí estáis vosotros, ¿no? Desde el principio. Claro. Hombre, antes, yo recuerdo al principio, en los años 70 por ahí, éramos nosotros mismos los que íbamos a los yacimientos, nos poníamos allí a coger cosas, aunque estaba prohibido, pero bueno, estaba prohibido, ¿no? Intervenir en un yacimiento, pero nosotros teníamos muy claro de que si nosotros aquellas piezas no las cogíamos, el dueño del campo iba a pasar por allí con el tractor o con la mulita o lo que sea, que se lo iba a cargar. ¿Recuerda alguno de los sitios donde ibais vosotros? ¿Alguno de los sitios donde ibais en esa época? Sí, bueno, nosotros empezamos yendo en Montijo, donde está el Paraqué. Allí apareció, como allí comía mucho la costa, aparecieron una serie de mosaicos y aparecieron también unos pozos y muchas monedas de época romana. Y entonces nosotros íbamos allí, en aquel tiempo éramos aficionados. Ya luego, más tarde, ¿qué pasa? Que alguna gente de la asociación empezaron a estudiar, animados en cierto modo por nosotros. Hoy en día tenemos a Jesús, que está de arqueólogo. Entonces, cuando intervenimos en cualquier yacimiento, ya no lo hacemos de la forma que se hacía antes, sino se hace de una forma con los correspondientes permisos, con la dirección de un arqueólogo, amigos de Jesús que también son arqueólogos, en fin. Entonces, ya se hace de otra forma diferente. Siempre con las correspondientes pegas y trabas que pone la administración, pero vamos. Bueno, ¿a ti te ilusiona el yacimiento del Humilladero? A mí sí. Sí, porque yo pienso que el yacimiento del Humilladero, el día de mañana, lo que pasa es que no sé cuándo, porque es muy difícil, lo que voy a decir ahora es muy difícil, dentro del santuario es idem, o quizás más. Pero claro, intervenir dentro del santuario habría que llegar a unos acuerdos con la comunidad franciscana y Cultura de Cádiz, el ayuntamiento, en fin, se necesita, pero yo sé que allí hay cosas muy interesantes. Bueno, ya estamos en una época Claro. increíble, ¿no? Claro. Hemos Ha cambiado. llegado todo. al siglo IV después de Cristo Claro. y demás. Pero eso es siglo IV, pero si nos vamos un poquito más adelante, en el año 58, 60, apareció justamente debajo del sanatorio unos enterramientos de época fenicia. Entonces eso nos hace a nosotros pensar de que la historia de Chipiona es todavía más antigua que la época romana. Sí, sí, y utensilios de pesca, ¿no? Claro. También se encontraron por la zona de Regla y demás, que es un poco en lo que vosotros basasteis cuando proponéis el Humilladero, ¿no? Intervenir allí, ¿no? Claro. Recuerdo cuando comenzó la primera prospección que hicimos en el Humilladero y la gente empezaron a ver que salían tantos enterramientos, tantas vasijas y cosas de esas, y decía la gente, bueno, ¿y ustedes por qué sabían que estaban aquí? Porque la explanada era muy grande y nosotros cogimos justamente la bajada de la escalera del Humilladero. Digo, bueno, no está hecho al tuntún, de cualquier manera no está hecho. Nosotros teníamos conocimiento por el libro de Fray Diego Carmona Borges de la existencia de muchas tumbas en toda la zona esta. Y nosotros pensábamos que el Humilladero, que en un principio era un pozo, donde tuvo la aparición de la Virgen y demás, pero anteriormente a esa aparición el pozo serviría de algo, de abrevadero para el ganado, para la gente ir a sacar agua y demás. Entonces un sitio por donde pasan, ahí hay tanto tránsito, hay el que se le cae la moneda, el que al coger agua del pozo se le cae la jarra, y nosotros sabíamos que allí era un sitio con muchas posibilidades de encontrar algo. Entonces dijimos, al lado del Humilladero es el sitio mejor.
Juan Luis, vamos a volver a la política. Llega un momento que del Grupo Independiente de San Medina se hace una conversión al Partido Andalucista, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Fue en grupo totalmente? ¿O fue algunas personas en concreto? No, las que... eran personas en concreto los que nos pasamos del Grupo Independiente de San Medina, nos pasamos al Partido Andalucista. Explico el porqué. Nosotros no éramos partidarios ninguno de pertenecer a partido. Pero ¿qué ocurre? Que la gente nos decía a nosotros, es que ustedes, si algún día gobiernan en el ayuntamiento, no tenéis el apoyo de la Junta de Andalucía, de Diputación y eso, porque ustedes no tenéis representación en esos sitios y os vais a ver siempre muy desangelados, digamos, dentro del ayuntamiento, no vais a tener un peso. Y ese fue el motivo que nos hizo a nosotros pasarnos de grupo independiente al Partido Andalucista. ¿Y ahí te haces andalucista Porque o ya lo eras antes? veíamos el Partido Andalucista como algo más cercano a las ideas nuestras. Claro, como que nosotros en realidad lo que luchábamos ahora por Chipiona, pues eso nos hacía, lo más cercano era luchar por Andalucía, no era luchar por España. Nosotros no nos queríamos meter en un grupo ya de un nivel más alto. ¿Y para ti qué es ser andalucista? Para mí ser andalucista es lo mismo, te voy a hacer una comparación. Yo siempre digo que dentro de mis sentimientos yo quiero a mi gente, a mis hijas, a mi mujer, a mi familia en concreto, antes que a una familia que no sea la mía. Vamos, creo que eso está dentro de lo normal. Entonces, a mí me ha preocupado siempre más lo que pasa en Andalucía que lo que pasa en el resto de España, porque he considerado que es donde yo voy a vivir, con quien me voy a tratar y donde voy a desarrollar mi labor. Entonces yo siempre he pensado de que yo quiero más te voy a poner por otro orden, a mis hijos, a mis padres y a mis abuelos en ese orden, Chipiona, Cádiz, provincia de Cádiz, Andalucía y España. ¿En qué se ha fallado para este momento del andalucismo? Bueno, ha fallado de capa caída. El tema de los partidos políticos, yo lo he visto siempre, he estado dentro de ellos, yo he visto siempre de que el interés por el poder prima sobre el resto de las cosas. Entonces, gente, incluso amigos míos que han estado dentro del partido, cuando los he visto actuar, yo le he tenido que llamar la atención y demás, y he visto de que en realidad no tenían el sentimiento, sino lo que tenían es un ansia por el poder. Y todavía puede haber una solución para eso. Yo considero de que la gente que está metida en política no deben de pasar de los 8 años, es decir, está 4 años, que lo has hecho muy bien, otros 4 años, pero después vete para tu casa, porque a partir de los 8 años ya a ti te parece que el ayuntamiento es tuyo y que las cosas del ayuntamiento son tuyas y que eres el rey de Roma. Y no, hay otra gente que tiene otros pensamientos. Y entonces, en la Constitución, que se habla mucho de cambiar la Constitución, yo sería partidario antes, tanto de cambiar la Constitución, cambiar el sistema electoral, el cual, nadie debe estar en un cargo más de 8 años. Limitación de mandato. Y las listas deben de ser abiertas, de forma que no se desaprovechen, porque yo considero que, entre otros, yo he sido desaprovechado dentro del ayuntamiento, yo lo considero de esa manera, ¿verdad por qué? Y otra gente más, por ejemplo Alfonsi, gente que para mí han tenido mucha valía y sin embargo, como ha salido un grupo con mayoría, pues a este te lo han dejado en la oposición, haciendo labores que se podía haber aprovechado muchísimo más. Entonces yo soy partidario que estas listas sean abiertas, que tú, si hay que escoger 17 concejales en una población, en otros son 25, los que sean cada uno, que tú digas, vamos a ver, de esta lista del PP, pues me gusta el 1, el 4 y el 18. Del Izquierda Unida me gusta el 3, el 5 y el 7. Y del otro, entonces saldría una corporación que realmente le gustara al pueblo, no la que el partido en una lista te ha puesto un cabeza de lista muy bueno o muy atractivo y te tiene que tragar todo lo que hay detrás. ¿Tú notas que el nivel de la corporación ha ido bajando con el tiempo? ¿Cómo? ¿El nivel de la corporación, has notado tú que con el tiempo ha ido bajando? Claro, ha ido bajando el nivel de la corporación y el nivel político en general. Cuando en un principio de la democracia, en el año 79, 80 por ahí,
yo acostumbraba a ver los debates políticos, y los debates políticos yo escuchaba a Juan María Vandrés del Partido Nacionalista Vasco, escuchaba al Partido Catalán, este hombre que... Roca. Roca, Sí. y escuchaba a Carrillo del Partido Comunista, escuchaba a Fraga de Alianza Popular. Y era otro nivel. Y el nivel era muchísimo mayor, y me gustaba escucharlo a todos. De todos aprendía y todos tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es que hoy no le veo. Pero yo te preguntaba por Chipiona. ¿Aquí también ha bajado el nivel? Sí, también. ¿Lo notas? Sí, Lo has ido notando. Claro. Bueno, de hecho, donde más se nota que ha bajado el nivel es que cuando se hace una lista, nosotros hace 4 años hicimos la última lista del Partido Andalucista, fue en los últimos años que nos presentamos, cuesta mucho trabajo convencer a una persona para que vaya. Entonces, como cuesta trabajo a las personas que tú crees que son las que debían de estar en este partido, ¿qué ocurre? Que al final tiene que ser mano del que quiere, del que... Juan Luis, ¿la política te ha perjudicado en tu vida personal No, ya dije o en antes tu que vida no. profesional en general? En mi vida profesional no me ha perjudicado. A mí en la tienda no me ha perjudicado. Sin embargo, me ha perjudicado más en el tema de ser cronista. Ahí me ha perjudicado más la política. Y yo es que he entendido y he visto siempre de que alcaldes de uno y de otro lado, como yo estaba metido en política, no han tenido la confianza, alcaldes y concejales, la confianza suficiente para aprovecharse ellos de mí. Fíjate lo que te estoy diciendo, para aprovecharse ellos de mí. Han tenido un resquemor como diciendo, no, a este no le encargo yo esto, no sea cosa porque este es del Partido Andalucista o de tal. Eso a mí creo que me ha perjudicado. Porque llegó un momento que tú cerraste la tienda, ¿no? Ya. Sí. Y pasas a ser archivero municipal. Claro. Cierro la tienda y paso al archivo municipal. En un principio, primero fue, bueno, segundo. Primero fue un contrato de trabajo. Bueno, por tú ya 6 antes meses. estabas haciendo allí una labor Sí, sin contrato, sí. solamente Yo seguía, altruistamente. yo entraba prácticamente a diario. De hecho, muchos funcionarios, cuando yo llegaba, que cerraba la tienda a las 1:30, a las 2 menos cuarto, y estaba yo estudiando o investigando en el archivo de 2 a 3, porque a las 3 se iban los funcionarios, que nos vamos. Y yo le veía mucho la cara como diciendo, este tío que se viene aquí, después de cerrar la tienda se viene aquí y echa 1 hora y hay que decirle vámonos, porque a mí me tenían que decir vámonos, que yo no era el funcionario que estaba esperando que dieran las 3 para irme. Si era posible estar en vez de estar hasta las 3:15, pues lo estaba, ¿sabes? Eso, pero yo he visto eso, que cuando llega ese momento de que yo ya estoy ahí, en la tienda, yo tenía mucho contacto con la gente, eso se fue perdiendo. Alguna gente iban al archivo, pero distintos alcaldes y concejales dijeron, bueno, pues para que Juan Luis pueda atender a la gente, porque verá que yo no solamente he atendido gente de Chipiona, en verano yo quisiera que tuviera un montón de gente que, Sí, lo he visto, que lo he están visto. interesados y que me preguntan. Y dice, pues lo vamos a poner una sala o una habitación o lo que sea en la biblioteca pública, la biblioteca municipal. De hecho, todavía se conservan los planos en el archivo municipal donde una de las habitaciones de allí, de la biblioteca, en los planos, cuando aquellos del restaurante pone salón para el cronista, cosa que no se llevó a cabo nunca. Después se restauró este castillo en el 2007. En el 2007, el torreón que hay arriba, también en los planos dice sala para el cronista, que tampoco se cumplió. No obstante, pasó el tiempo y me hizo un reconocimiento ATOS, la Asociación de Hoteleros. Sí. Y entonces la delegada de Cultura de entonces dijo, pues le vamos a hacer en el edificio San Fernando un lugar para el cronista. Tampoco. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya a partir del 2011, como tenemos este salón, además de asistirse la Asociación Cultural Caipioni,
Pues yo como cronista me cito aquí con el que quiere saber o me quiere preguntar. Bueno, supongo que fue un momento también de gran satisfacción después de tantos avatares, ¿no? Claro, Que te nombraran por eso te cronista de digo, tu pueblo, a ¿no? ver, porque me habéis ofrecido y lo habéis incluido incluso dentro de los planos cuando se han hecho y demás, que están todavía, y luego no se llevaba a cabo. Yo mismo me preguntaba, digo, bueno, ¿por qué? ¿No quieren o no? No sé, es que no me llega a enterar nunca el por qué. La labor de cronista tú ya la hacías antes, Claro, lo aunque no hacía estuvieras incluso designado no como tal, ¿no? teniendo, incluso no teniendo título. Bueno, tú al final ya te jubilas dentro del ayuntamiento, ¿no? Definitivamente, Sí, ¿no? me jubilé hace ya 3 años dentro del ayuntamiento. Como responsable del Yo, archivo. yo hice una labor bastante buena allí de informatizar todo, vamos, parte del archivo, una parte, lo que yo veía que tenía más movimiento. Pero porque hay que ver cómo estaba el archivo Sí, cuando estaba en la Plaza Juan Carlos I en aquel sótano sí, sí. primero, Todavía yo tengo fotografías de cómo yo de la cogí el humedad. archivo y cómo lo dejé. Porque eso tenía yo mucho interés en que no se perdiera, porque la gente llega allí, ve el archivo cómo está y piensan que el archivo está así siempre, ¿no? Yo tengo fotografías de cómo estaba el archivo antes. Después de ahí fue al edificio San Fernando, tan famoso ahora, Sí, junto al castillo, ahí está. donde incluso se hubo que instalar unos aparatos para la humedad, Sí, ¿no? sí, sí, De sumidificadores y demás. Deshumidificadores, porque es que estaba, tú cogías algunos legajos y al abrirlo despedía una humedad tremenda y algunos estaban mojados. ¿eh? Yo llegué a denunciar en una ocasión porque en el sótano del ayuntamiento de la plaza de la iglesia entraba agua y entonces yo denuncié y demás porque, bueno, me echaron una cuenta relativa, pero al final se trasladó, por eso mismo motivo se trasladó de allí a San Fernando. Bueno, ya entonces ahí en el edificio San Fernando ya utilizabais vosotros incluso cámaras para ir fotografiando Sí, los legajos y demás, claro. ¿no? Bueno, Un poquito más de utilizaba, tecnología que al sí, un principio. poquito más de tecnología, pero la cámara era mía, ¿eh? Sí, claro. Vamos, que no, lo dejo claro porque tampoco se me puso a mi disposición, que yo es de lo que me quejaba, porque ahora, yo me he llevado 9 años en el archivo. Esos 9 años podrían haber sido, si yo me hubiese dedicado a lo que es la investigación y a ordenar el archivo, pues yo podría haber hecho el doble. Si yo he hecho el 50% del archivo, yo podría haber hecho el doble. Lo que pasa es que yo me encontraba allí solo, tenía que organizar aquello, solicitar cada vez que me llegaba un grupo de cualquier oficina del ayuntamiento, de 500 cajas o 600 cajas y eso que me llegaban algunas veces, tener que organizarlas y no tener estantería donde ponerlas. Entonces yo me tenía que buscar la forma de obtener las estanterías. Me decían que no había dinero, lo comprendo que no hubiese dinero, y entonces yo tenía que buscar negocios que habían cerrado y demás y comprarle las estanterías, hacerle una compensación y demás, y todo eso lo tenía que hacer yo, cuando mi labor debía de haber sido dedicarme al estudio de eso, pero vamos, y yo tenía que montar la estantería, yo tenía que limpiar el archivo, en fin, todas esas cosas. No critico a nadie en concreto, pero que la situación era esa. La situación era esa, y entonces yo creo que no se aprovecharon lo suficiente de mí que se podían haber aprovechado, porque nada más que hubiesen metido una persona más que se hubiese dedicado a eso y yo a estudiar, el archivo estaría todavía muchísimo mejor de lo que está. Bueno, el archivo ahora está ya en otro lugar, ya las naves Niño de Oro, en aquella zona, en mejores condiciones, Sí. aunque hay que estar pendiente siempre, ¿no? Porque todo es mejorable, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, todo es mejorable. Nos metemos en el terreno de las publicaciones, Juan Luis. Yo he anotado 7, 8 publicaciones, entre libros, actas capitulares, publicaciones de esas características. Estamos hablando de trabajos ya de enjundia, que es el fruto de lo que tú has ido haciendo. El primero, supongo que el que más satisfacción te dio, y además yo creo que tuvo muchísima resonancia en el pueblo, fue la publicación de las actas capitulares, porque yo no recordaba publicaciones relacionadas con la historia de Chipiona hasta ese momento. De ese tipo, claro. Eso la verdad que para mí fue un logro bastante bueno. El dar a la luz lo que alguna gente decían que era un montón de papeles viejos, que eso lo que hacía falta era quemarlo, porque hasta eso he oído yo dentro del ayuntamiento,
transcribirlo, que nos costó sangre, sudor y lágrimas el transcribirlo los primeros capítulos y darlo a conocer a la gente, vamos, para mí es una satisfacción enorme. ¿Cómo era la Chipiona del siglo XVIII? Claro, 17. Perdón, 17, claro, empezamos en el 17. Eso sí que costó mucho trabajo, porque a diferencia de ahora, que es más fácil publicar, entonces era una labor absolutamente sobrehumana. Claro, pero ahí tuvimos suerte también, ¿verdad? Yo combinaba todas las cosas, como yo he tenido amigos en todos los sitios, en ese momento Pedro Romero, que estaba con nosotros en el Partido Andalucista, trabajaba de impresor en San Lucas, vamos, incluso él montó una imprenta aquí en Chipiona. Y entonces a través de él conseguimos que eso nos saliese más barato, que estuviese bien hecho, porque tenía una perfección, si tú miras, la revista tenía una perfección muy buena y nos ayudó Pedro Romero en aquel momento. Yo recordaba en esa época el sufrimiento tuyo para publicar cualquier cosa. Sí. Nosotros veíamos una labor, un trabajo absolutamente sobrehumano conseguir publicar algo. Afortunadamente hoy es un poquito más fácil. Sí. Después llega la recopilación de la obra literaria de Miranda de Sardi, que era necesaria y obligatoria, ¿no? Sí, eso era necesaria y obligatoria. Ahí ocurrió una serie de cosas. Ahí comenzó José Florido Ríos, comenzó conmigo yendo a grabar a Frasquita Miranda de Sardi, que era la hermana del poeta, en su casa, que estaba enferma y estaba en la cama, y nosotros íbamos allí a su casa, nos sentábamos en una silla al lado de ella y le íbamos grabando todo lo que ella recordaba, que tenía una memoria prodigiosa. Y ella, cuando terminábamos, que yo en un principio a mí me daba apuro de llegar allí y demás, pero cuando terminábamos nos decía: mañana o cuando podáis venir otra vez, que si no, esto no va a quedar en ningún sitio. Y ella tenía muchísimo interés en que la obra de su hermano se recuperara. De hecho, nos contaron de que en el patio, cuando el tema de la guerra civil y demás, en el patio enterraron muchos documentos y muchos papeles de José Miranda, con idea de una posible represalia y demás. Lo enterraron dentro de un arca o de una cosa de madera, pero en el año 80, no recuerdo, 87 o por ahí, se trató de, no antes, 1977 sería. Se abrió aquello, pero aquello estaba ya todo pasado. Bueno, José Florido no pudo conocerlo ya la publicación. No, José Florido ya falleció también. Y eso es una cosa que también me ha pasado a lo largo de de toda mi trayectoria, que han fallecido. Yo muchas veces digo, los amigos míos mueren con mucha rapidez, pero es que claro, es que he tenido tantos amigos en tantos sectores que es lógico de que vaya eso, tanto en el baloncesto, en la política, en esto, han fallecido muchos amigos míos. Y José Florido llegó el momento en que no pudo verlo publicado el libro. Los corrales de pesquería, Juan Luis, ese sí fue un trabajo realmente ese fue otro trabajo de dimensión, ¿no? Y estoy muy satisfecho de él también, porque los corrales de pesca llegó un momento, recuerdo que en aquella época me entrevistó a mí Rafa Guerrero en la radio, y me entrevistó sobre la posibilidad que había de que desaparecieran los corrales, porque estaban abandonados totalmente, tenía abierto una serie de portillos y cada vez más grande y nadie se movía en eso. Entonces él me dijo, ¿por qué no se forma una asociación? O él me lo dijo, yo se lo comenté. En la entrevista salió el tema ese. Y le dije, yo estoy dispuesto, le digo, pero yo no voy a ser el presidente, porque tantas cosas no podía yo llevar para adelante. Y entonces salió el tema de la asociación Jarife, que a raíz de esto del libro mío fue cuando se comenzó a preocuparse por los corrales. Pues claro, lo que yo digo, al haber conocimiento de qué eran los corrales, para qué había servido y demás, es cuando se aprecia el valor de esos corrales. Entonces ya se hizo la asociación, que para mí es una cosa muy importante. Hay un colaborador de vuestra asociación, que es Juan Antonio Garrido, que él siempre me ha recordado que no se puede querer lo que se desconoce. Claro, justamente, no se puede querer lo que se desconoce. Y a través de estas cosas que hemos hecho,
tanto la asociación como yo particularmente, la gente ha ido conociendo Chipiona y yo veo y detecto, sobre todo en el Facebook, detecto de que la gente ya se preocupa de lo que es la historia de Chipiona, que antes pasaban totalmente. Claro, ahora no. volvemos a lo que hablábamos al principio de la conversación. Sí. Ahora volvemos a ese tema. Misericordias en Chipiona, dedicado al Cristo de la Misericordia, Por ejemplo. que era algo absolutamente necesario también, Claro. como una referencia también Al histórica y social, ¿no? Claro, al maremoto, el tema del Cristo de la Misericordia, como según la tradición se hace la imagen del Cristo. La historia y la leyenda. La historia y la leyenda, es una cosa muy interesante y que está muy metido en la sociedad de Chipiona. Después Chipiona en la memoria, que era eminentemente fotográfico, una obra fotográfica. Sí, también, la verdad es que yo a veces digo... Bueno, ¿cuántas fotografías puedes tener tú, Juan Luis? Bueno, pues la última vez que hice un recuento así en el ordenador, puedo tener de Chipiona unas 60.000 de Chipiona. Y de gente de Chipiona, gente sentada en los bares, gente en procesiones, gente de eso, unas 40.000. Es decir, que en total puedo tener, yo calculo que 100 o 120.000 fotografías de Chipiona. Eso es lo que más me preocupa a mí en ese momento. ¿Qué va a pasar con eso? Si tienes copia de seguridad. Sí, Eso es lo primero. Tengo 3 copias, hago 3 copias. Y además no solamente hago 3 copias, sino que procuro no tenerla en el mismo sitio. Claro. Porque, por ejemplo, en mi casa tengo una copia en el ordenador, pero en un momento dado el ordenador puede salir ardiendo, puede pasar cualquier cosa y se pierde. Entonces tengo una copia en mi casa, tengo otra en la trastienda de mi tienda en la calle Zápera, y tengo otra que me la traigo aquí. Es decir, que las 3, y que ocurra en los 3 sitios un robo, un incendio, Ya es más complicado. es difícil. Hombre, yo es algo a lo que le tengo mucho interés, porque es que ese disco se estropea o se va, y se van 40 años de mi vida trabajando, y no lo puedo permitir. Bueno, ya hay una serie de publicaciones más, la Carta Puebla, la transcripción, lógicamente, Chipiona y su vinculación con el Guadalquivir, la transcripción del catastro de Ensenada también, en fin, infinidad de documentos que has ido publicando de una manera u otra, algunos solo, otros en compañía con la asociación. de colaboradores, también con la asociación. La verdad, Juan Luis, que lo que sí me sorprende es que tienes ahora mismo 6 o 7 libros preparados, me has dicho. Sí, mira, te explico. Estoy con uno más de fotografía, que yo le llamo el libro de bolsillo, porque es todo lo contrario, no es un libro de bolsillo, sino un libro a tamaño A3, es decir, es así de grande, porque me di cuenta después de hacer el libro ese de Chipiona en la memoria, de que algunas postales, cuando yo la ampliaba en el ordenador, le veo detalles y cosas que no se ven en una fotografía a tamaño postal de 10 por 16. Y entonces he encontrado montones de cosas, como puedes ver en esta fotografía, se ve muchísimo mejor que en una de esas. Que es un libro que va a resultar muy caro, vale, de acuerdo. El tema del libro, si resulta caro, es hacerlo por encargo. Es decir, cuando yo termine el libro, digo, el libro está hecho, se lo voy a decir a toda la gente que está interesada, y el que me diga, pues yo quiero uno, pues, vale. ¿Cuántos hay que lo quieren? 100. Por encargo 100 libros y punto. Afortunadamente hoy se puede hacer eso. Claro, se puede hacer. ¿No? Claro. Después hay otro libro, una vez que terminé con el libro de las palabras de Chipiona y la forma de hablar de Chipiona, es las anécdotas. Estoy escribiendo un anecdotario de Chipiona en el cual Chipiona tiene unas características muy peculiares, y tú habrás escuchado a mucha gente decir y contar anécdotas, pero como las anécdotas de Chipiona, únicas, de verdad son únicas, porque, no sé, será por la forma de ser del chipionero, por la forma de contarla, yo no sé lo que es, pero son unas anécdotas que son increíbles, y ahí estoy metido también. Otro que estoy haciendo es un libro sobre las calles, historia de las calles, plazas y los pagos de Chipiona, que ese también tiene muchísimo trabajo, lo tengo muy adelantado, tiene muchísimo trabajo. Lo que estoy viendo es que estos trabajos, en estos trabajos llevas tú metido varias décadas. Claro. Porque he hablado con ellos 1000 veces. Claro. De ellos contigo. No es el resultado de decir, ahora voy a escribir sobre las calles, no, sino que yo durante el tiempo
que he estado investigando o el tiempo que he estado en el archivo, cuando he visto un documento hablando de una calle, pues lo he cogido, pues bueno, le he sacado copia, lo he anotado, lo demás, y ahora lo que estoy haciendo es una recopilación de todos los datos que yo tengo en mi ordenador metido y decir, bueno, pues escribo sobre las calles, pues esto, y lo voy metiendo, que es muy distinto. Por eso a veces a mí la gente me ha dicho, oye, ¿por qué no terminas de escribir de eso? Se te va a adelantar, y digo, a mí me da igual que se adelante quien quiera. Al contrario, ojalá, además de yo, escribiendo de Chipiona, voy a hacer 40 más. Claro. Porque serían 40 opiniones, alcanzarían a lograr más documentación todavía y enriquecería todavía más lo que es la historia de Chipiona. En el 2007, cuando se inaugura la restauración de este castillo donde estamos, yo escribí un libro sobre el castillo de Chipiona. Recuerdo que en aquel tiempo el presupuesto era de 1.295.000 euros para la restauración de este castillo. Me pidieron que escribiera un libro, me llevé prácticamente 3 años, y cuando llegó el presidente de Diputación me dijo que el libro era precioso, la verdad que es muy bonito, lo tengo prácticamente acabado, pero que no había dinero para gastarse 3 o 4.000 euros en eso, después de que el castillo costó 1.295.000 euros. Yo lo y entonces, que había una posibilidad de editarlo, pero a nombre de Diputación Provincial, no a nombre mío, que yo le dije que no, que yo ya sacaría el libro cuando llegara el momento, y el libro está ahí parado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que además de la defensa del castillo de Chipiona, Regla era otro castillo que también era, a lo mejor no formaba parte entonces de Chipiona, porque Regla formaba parte de Rota, pero era defensa de Chipiona. Cuando llegan épocas posteriores, hay una especie de batería que se hizo en Regla, de la cual no hay muchas noticias, no tienen la gente muchas noticias de esa batería. Después llega la guerra mundial y se hace una especie de fortines, la batería del Paraqué, la batería de Montijo, y entonces he englobado y he cambiado el título de El Castillo de Chipiona por Las Defensas de Chipiona, donde van todas estas cosas. Hay otro de la parroquia. También absolutamente necesario, ¿no? Sí. De la parroquia, es una de las grandes desconocidas, quizás. Es una de las grandes desconocidas. Sí, también tengo un libro y también está prácticamente terminado. Lo que ocurre es que, claro, sacar cualquier libro de esto, un mínimo de 1.000 ejemplares, vale un dinero. Normalmente la asociación es la que me ha ido poniendo el dinero por eso, y yo luego con las ventas de los libros he ido pagando, pero que no es fácil. Si ya cuesta trabajo escribir un libro, luego a la hora de editarlo te encuentras con muchos inconvenientes. Y luego no podemos estar tampoco pendientes siempre de subvenciones. No soy partidario de las subvenciones porque te amarran, quieren que te pongan... Te condiciona mucho, ¿no? Te condiciona. Después tenemos El Cancionero de Chipiona. Verdad, no, El Cancionero de Chipiona, ese es muy interesante. Porque yo, dentro de la labor que he hecho, buscando documentación y demás, yo todo lo que suene a Chipiona siempre me ha interesado. Y entonces, si era música o eran canciones, pues también. Hice una recopilación, que creo que van por 400 y pico de canciones antiguas de Chipiona. Bien que se cantaban en los carnavales antiguos, en los colegios, en la calle, los niños jugando en la calle y demás. Todo eso lo he ido recopilando. Y es muy interesante, entre otras cosas, a lo mejor alguna gente nueva lo leen y no le dice tanto como a los que lo vivimos, pero es algo que no quiero que quede en el olvido y que si no está escrito se pierde. Y entonces yo tuve la oportunidad de grabar a gente muy interesante. Antes he dicho Frasquita Miranda de Sardi, pero yo he grabado también a Paulino, el pintor. He grabado a unas mujeres del barrio, recuerdo que Marquita la Tazuela, la madre de Chicharito, de Joselete, en fin, una serie de mujeres que recuerdo en aquel tiempo, fíjate lo que era,
yo iba y las grababa. Y cuando terminaba de grabar, le decía, bueno, mañana vengo otra vez, pero iba por las noches, ¿eh? Que cuando yo cerraba la tienda a las 9:30 o las 10, iba yo y grababa a esta señora en sus casas. Se juntaban las 4 o 5 y cuando terminaba de grabar, yo le decía, mañana vuelvo otra vez. Decía, bueno, pues, si puede, tráete una botellita de vino. Oye, vamos a animar un poquito la cosa. Un poquito la cosa. Y al día siguiente yo iba con Lucas, nos llevábamos de esto de una botellita Y eso siempre da buen resultado. y convidábamos. Siempre. ¿Estás metido en el tema del proyecto del himno, Sí, de la bandera, que el la gente himno no y la desconoce, bandera, ¿no? Que no? claro, es algo que yo llevo mucho tiempo detrás de ello, pero claro, son cosas que hay que tener el consenso de todos los grupos y el consenso y darlo a conocer a la gente de Chipiona. Tú no puedes, por ejemplo, la bandera de Chipiona actualmente, que no está legalizada, sino que es la que se usa por normativa, es la azul y blanco. Pero claro, eso no está aprobado en ningún sitio. No soy partidario de cambiarle ni colores ni las formas, porque está la banda azul y abajo la blanca, que podría ser también al revés, la blanca arriba y la azul abajo, o azul, blanca y azul, o blanca, azul y blanca, en fin, puede hacer infinidad de banderas. A mí se me ocurrió de que banderas azul y blanco hay muchas, está la de Huelva, está la de Jerez, muchísimas banderas azul y blancas. Entonces tú le tienes que poner algún distintivo para que te la apruebe un organismo que está encargado de esto, no recuerdo ahora. En fin, para que te la aprueben necesitas un distintivo. Yo en un principio pensé el distintivo de ponerle el moscatel. No sabía si ponerle una uva moscatel o un racimo de uva moscatel, si una botella de moscatel o un bordón alrededor de la bandera con el color del moscatel. ¿Por qué? El moscatel es el producto que llevamos en Chipiona produciendo desde que Chipiona se funda como pueblo en 1477. Claro, lo que más se identifica con Chipiona es el moscatel. Independientemente que haya gente que a lo mejor dice por el faro, la Virgen de Reglas, pero para mí lo que más tiempo ha perdurado en Chipiona es el moscatel. Bueno, Juan Luis, hablando de todas estas cosas, antes lo mencionabas, ¿no? Para ir terminando, llega esta difusión de la historia, la promoción de la historia del patrimonio, llega a las nuevas generaciones, llega a los colegios. ¿Te preocupa ese tema? Claro. ¿Te preocupa de que los chavales no estén tan al tanto de De la hecho, historia? te voy a contar una anécdota sobre eso. De hecho, un año el delegado de Cultura me propuso, dice, ¿tú quieres ir cada semana a un colegio a darle un poquito de historia a los niños? Y digo, estupendo, lo mismo. Cerraba la tienda y me iba a los colegios. Y le explicaba, en un principio, yo, claro, actuaba de la siguiente manera. Yo decía, si voy, yo le cuento una peronata con lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, los niños se van a aburrir. Yo prefiero mejor preguntarle a los niños de qué tema les gustaba. Y, oye, ¿a usted le gusta la arqueología? ¿Le gusta esto? ¿Tú sabes la historia del faro? Y con respecto a lo que los niños querían, yo le ampliaba la información. Estuve haciéndolo casi 2 cursos, un curso y el otro estuvo a medio. Pero no tenía mucha aceptación, porque verás, no que no tuviese aceptación por parte de los profesores ni de los niños, sino que tanto unos como otros parecía, por lo menos la impresión que a mí me daba, era como 1 hora menos de clase que tenemos que dar. Yo lo veía de esa manera, ¿qué quieres que te diga? Entonces había profesores que llegaban y me dejaban allí los niños, y ellos se iban al recreo o lo que sea, o niños que mientras que yo estaba hablando estaban de cachondeo, tirando esto, y entonces dije yo, bueno, encima de que yo me esfuerzo, vengo esto y no veo un interés muy grande, pues dejé de hacerlo. La última charla que yo he dado en colegio, formando a los niños, ha sido en el Colegio Divina Pastora el año 2017, estuve dando una. Y ya a partir de entonces, poco más me han llamado. En los institutos también estaban. ¿Recuerdas aquellos cuadernillos que se hicieron
con personajes históricos, los niños tenían que colorearlo. También, y tenían que Esa votarlo. iniciativa fue buena. Sí, y, allí llevé todos los personajes, hice Era interesante porque ellos los podían dibujar, Claro. colorear, ¿no? Que supongo que es un poco adaptarte Claro, a la edad. yo ¿no? lo que hice fue presentarle a los niños y a los profesores todos los personajes que habían destacado en Chipiona a lo largo de la historia, desde el subcampeón hasta la actualidad, explicarles una pequeña biografía de cada uno y que ellos eligieran el nombre que se le iba a poner al instituto. Al final optaron por Instituto Caipionis. Caipionis. Ujú. Por cierto, Juan Luis, ¿se está perdiendo la memoria de Rocío en las generaciones nuevas que van llegando? ¿De Rocío Jurado? Claro, es que ya han pasado 10 años y quiera que no, para que alguien que tenga 18 años se acuerde de Rocío, tenía que tener en aquel momento 8 años. El que tuviese menos de 8 años es raro que se acuerde. Entonces, conforme van pasando los años, es más difícil de que esa memoria la tengan. La tienen gracias a los padres, gracias a la televisión, lo que se cuenta en los medios de comunicación y demás. Pero claro, eso se va apagando poco a poco, pero claro, ahí es muy difícil. Yo recuerdo en un principio, a la semana siguiente de morir Rocío, hubo una charla coloquio en la televisión de Chipiona, en la cual habíamos unos pocos, y yo dije, recuerdo en aquel tiempo, de que el museo de Rocío y todo el tema de Rocío había que hacerlo, o ya o no se hacía. Y claro, ahí pasan El los tiempo tiempos. te ha dado la razón, al final. Imagínate ahora mismo que los partidos políticos que concurren a estas elecciones te dan la opción de presentar una propuesta, con lo cual conseguiríamos que esa propuesta, gobernara quien gobernara, saliera adelante. ¿Qué propondrías tú? ¿Qué sería lo que en estos momentos consideras tú más importante desde el punto de vista de tu labor? Bueno, En el mundo de la historia, en el aspecto de la historia y el patrimonio local, ¿cuál sería tu propuesta? Pues me coge un poquito fuera de eso, pero hay de esto que lo tengo yo en mente desde hace mucho tiempo. Chipiona es bonita de por sí y tiene un encanto, sobre todo para la gente de fuera, tremendo, porque muchas veces dicen la gente, ¿qué le han visto los veraneantes de Chipiona para venir aquí en masa? ¿Cómo viene? Bueno, yo he llegado a muchas conclusiones, no es ni porque Chipiona sea lo más bonito del mundo, ni porque la iglesia de Regla, ni por el faro, no son esos los motivos que atraen a la gente de Chipiona. La gente que viene de fuera y el atractivo mayor que tiene Chipiona es la comodidad. La gente en Chipiona se siente muy cómodo en todos los aspectos. En el vestir, salen a la calle como quieren. Tú estás alquila en Chipiona en cualquier sitio y te vas desde cualquier punto de Chipiona a la playa, tira en esa dirección, tira en esta, tira en la que tira, y tienes la playa a 10 minutos. En el mismo Cádiz, tú estás en Cádiz capital, en el centro, y vas a la playa y tienes que coger el autobús, arreglarte. Chipiona tiene una comodidad increíble. Pero a mi forma de ver, y vuelvo a lo que nosotros pedíamos en el principio de lo de parques y jardines, no es solamente parques y jardines, mira, las calles de Chipiona, independientemente ya de que estén más limpias, necesitan un atractivo, las calles, y necesita el adorno, porque tú, la misma calle, cualquier calle, esta calle del Castillo, tú la adornas y le pones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lo que es todo el tema de los rótulos de las calles. Por ahí hay pueblos, que lo he visto yo, donde te pone un rótulo con la calle y te dice Miguel de Cervantes, que sabemos todo el mundo quién es Miguel de Cervantes, pero te pone con otra azulejita abajo. Autor del Quijote, tal, te pone una pequeña biografía de 4 palabras, pero te lo pone. Y una imagen de Cervantes, por ejemplo. Nosotros tenemos la calle Fray Agustín Salucio, y pasa la gente por allí, lo primero que ese Salucio suena mal. Y pasa la gente y dice, tío, ¿quién es? Y eso, ¿por qué le han puesto ese nombre a esa calle? Yo creo que se debía de especificar en todos los rótulos de las calles
ponerle eso, quién es, que la gente sepa quién es. Eso por un lado. Luego, lo que es el adorno, igual que pasaba antes con la calle Fray Bardomero, igual se puede hacer en muchísimas calles más. Y tú tienes las calles bien adornadas, bien los jardines, bien eso, y eso es un atractivo todavía mayor. Eso entra por la vista muchísimo y no es tan caro. Para finalizar, ya que has hablado de las calles, no quería que se me pasara, ¿qué balance haces de este tiempo en la Comisión para la Revisión del Callejero, con la que se le metía mano a un asunto que estaba ahí pendiente desde hace años y que, bueno, pues ha intentado reordenar lo que se ha podido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que El balance es positivo, supongo, ¿no? la Comisión del Callejero es algo muy complicado, porque en mi forma de ver se utilizan mucho, no es que los que estemos allí lo utilicemos, sino que a la hora de proponer los nombres se utiliza mucho el partidismo. Los de un lado quieren poner nombres de su corriente, los de otro lado quieren poner nombres de la otra corriente. Y sobre todo yo soy muy negado a cambiar nombres. Comprendo de que haya la ley de la memoria histórica que recoge que hay ciertos nombres que hay que quitarlos, en fin, hasta ahí vale. Pero que habría que estudiar mejor a la hora de cambiar el nombre de una calle, estudiarlo mejor y trasladar las nuevas calles que se vayan a poner, trasladarlas a nuevas barriadas, nuevas calles que vayan creando y no cambiar con esa facilidad que se cambian los nombres de calles. No me parece serio de que una persona que en el siglo XVII, por ejemplo, o XVIII, cogen, le ponen Agustina de Aragón, por poner un personaje, y que ahora lleguemos, porque yo estoy dentro de la comisión, que lleguemos y digamos, no, pues Agustina de Aragón lo vamos a cambiar y vamos a poner tal. Vamos a ver. Los componentes del ayuntamiento de ese momento en el que pusieron a Agustina de Aragón tendrían sus motivos por el cual agradecerle a Agustina de Aragón el ponerle el nombre de la calle, porque venimos nosotros a cambiarlo con el montón de calles que hay, de nombres de pájaros, de árboles, de astros, de otros de estos, que no nos dicen en realidad nada, y sin embargo vive la gente en la calle Ciprés y nadie protesta de que la calle se llame Ciprés. Y hay una calle que se llama Manolito Pérez y sale la gente protestando porque hay que ver que le han puesto la calle a Manolito Pérez. No lo veo absurdo totalmente. Bueno, por lo menos existe la posibilidad de que haya un órgano en el que estén representados Sí, claro. todos los partidos, porque antiguamente era el concejal de turno, decidía, a este pago le voy a poner este tipo de nombres, y lo decidía él consigo mismo y punto. Ahora por lo menos hay ese... Está el cronista de la villa, que eres tú, claro, está Juan Mellado también. Sí, hay una representación de técnicos también municipales. Eso es algo que yo lo he agradecido siempre, el que hayan tenido el acuerdo de que entremos, independientemente de los políticos, porque hay uno por cada grupo político, que entremos también Juan Mellado y yo, que estamos fuera de, digamos, de la política, por lo menos no estamos en un partido, y que tengamos también la opinión de la calle, ¿no? Claro, y los técnicos para dar la visión técnica, claro, que muchas veces también es necesaria. Bueno, Juan Luis, reiteramos las felicitaciones. Vale, y muchas nada, gracias. Que en este tiempo que va, hasta ese momento importante que tendrá lugar, creo que se están barajando ya algunas fechas, lo disfrutes plenamente. Yo creo que la gente te lo están haciendo disfrutar por la calle, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y la familia está muy contenta. La familia contentísima también, supongo. Sí, también, ¿no? Y además la gente, que yo lo veo, que la gente está... que lo han aceptado con una cierta facilidad, que no es la gente que dice, pues no sé, no han titubeado. Yo veo que la gente, cuando han conocido la noticia, a todo el mundo le ha parecido bien. Lo cual yo agradezco a todo el que haya pensado de esa forma.